Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase de correspondiente al día de hoy, 28 de junio del 2021, y corresponde a la clase o a la sesión virtual número 12, ¿no? Hoy día vamos a ver un poco lo que es el balance, ¿no? El balance de masa que ocurre dentro de lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Ustedes deben saber que una planta de tratamiento de aguas residuales es, es un reactor, ¿no? Es un proceso, ¿no? Que tiene entradas y tiene salida, ¿no? Entonces lo que se transforma dentro de esta planta de tratamiento de aguas residuales es la materia orgánica, ¿no? Y eso tiene ciertas características de concentración, ¿no? Que va indudablemente variar lo que es la masa que ingresa y la masa que sale, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros cómo se comporta el flujo ingresante, ¿no? Y vamos a verlo desde dos diferentes ópticas, ¿no? Hoy día vamos a desarrollar lo que son eh, una planta, lo que sucede, ¿no? Dentro de lo que son una planta de tratamiento de aguas residuales, pero en los reactores anaeróbicos, ¿no? Nosotros debemos saber que el tratamiento o los procesos biológicos, ¿no? Que ocurren dentro de una planta de tratamiento de aguas residuales están clasificados en dos, ¿no? Uno es lo que se dice los reactores de tipo aeróbico, ¿no? Y los reactores de tipo anaeróbico, ¿no? Entonces, hay diferencias en cuanto a cómo se transforma la materia orgánica dentro de estos dos tipos de reactores, ¿no? Estos reactores generalmente están en lo que se denominan tratamientos secundarios. Entonces, estos tratamientos secundarios son procesos de tipo biológico, ¿no? Y al decir que son tratamientos de tipo biológico, estamos manifestando nosotros, ¿no? Que hay dos tipos, ¿no? Básicamente dos tipos de tratamiento o de conversión de la materia orgánica eh, en elementos más, digamos, más admisibles por el medio ambiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es el proceso aeróbico, ¿no? El proceso aeróbico, en los cuales uno de los protagonistas es el aire, ¿no? El oxígeno libre, ¿no? Hay oxígeno. Y el otro tratamiento denominado anaeróbico, en los cuales hay ausencia de oxígeno libre, ¿no? Cada uno de estos dos procesos nos van a dar productos diferentes, ¿no? Nos van a dar productos en diferente cantidad, ¿no? O sea, va a transformar la materia orgánica en diferentes productos y en diferentes cantidades. ¿Qué es lo que genera un proceso aeróbico o anaeróbico, o denominado también en forma general procesos biológicos? En los procesos aeróbicos, generalmente el producto es el dióxido de carbono, ¿no? Principalmente, y en los procesos anaeróbicos, el producto principal es el metano, ¿no? Eh, eh, cuyo, eh, cuya ventaja es que es un producto combustible, es un producto que se puede aprovechar para generar energía para la propia gestión de la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, vamos a ver hoy día, ¿no? Decíamos que nos toca desarrollar lo que son balances de masa, ¿no? En plantas de tratamiento de aguas residuales y especialmente, ¿no? En reactores de tipo anaeróbico, ¿no? Entonces, si decimos que son reactores de tipo anaeróbico, realmente estamos mencionando, ¿no? De que tenemos que ver, ¿no? Vamos a tener como salida, ¿no? A un producto principalmente que es nuestro conocido metano, ¿no? El metano, ¿no? Entonces, en un reactor anaeróbico,
¿no? Que hemos dicho que es un reactor, es un proceso biológico. ¿Por qué decimos que es biológico? Porque funciona, ¿no? Se desarrolla a partir de las bacterias, ¿no? Es un proceso de tipo biológico, ¿no? Hay bacterias, ¿no? Que procesan la materia orgánica, ¿no? Entonces, esto, digamos, ¿no? Acá tengo inicialmente el flujo, ¿no? El flujo inicial, ¿no? Inicial o el efluente o la afluente, digamos. Entonces, en un proceso de tipo biológico, ¿no? Las bacterias comienzan a trabajar, ¿no? Y nos van a arrojar, digamos, dependiendo del tipo de proceso, nos van a arrojar o dióxido de carbono o metano, ¿no? Metano. ¿No? Esto va a depender. Si es de tipo aeróbico, nos va a arrojar dióxido de carbono, o si es de tipo anaeróbico, ¿no? O sea, sin aire, nos va a arrojar lo que se llama el metano, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver la cantidad digamos, de metano que produce una planta de tipo anaeróbico. Y empezamos con lo que son, acá lo que hemos mencionado, reactores anaeróbicos, ¿no? Nuestro producto principal va a ser el metano. Entonces, vamos a hacer una diferenciación entre esos dos tipos de procesos. Uno es el proceso aeróbico, ¿no? Debemos ubicarnos en ese punto, ¿no? El proceso aeróbico, ¿no? Y el proceso anaeróbico. El proceso aeróbico hemos dicho que tenemos inicialmente, ¿no? Ya ustedes ya saben qué cosa es DQO. DQO es la demanda química de oxígeno, ¿no? Es la cantidad de oxígeno necesaria para poder procesar, ¿no? O para poder oxidar, ¿no? Todos los compuestos que están en un efluente, ¿no? Entonces, el DQO es un buen parámetro para poder nosotros analizar la eficiencia de un reactor, ¿no? Y la cantidad de materia que origina un proceso anaeróbico principalmente, ¿no? Entonces, decíamos que un reactor aeróbico, ¿no? Como este que ustedes ven acá, ¿no? Ingresa materia orgánica, ¿no? Materia orgánica, ¿no? O sea, materia orgánica acompañada, claro, naturalmente de un agua, ¿no? Del efluente, ¿no? Ingresa un efluente que tiene cierta cantidad de materia orgánica y materia inorgánica, ¿no? Bueno, esta materia orgánica generalmente está tipificada con lo que se llama el DQO, ¿no? Esto quiere decir al 100%, no quiere decir que sea 100, ¿ya? Entonces, una cierta cantidad de efluente, ¿no? O afluente tiene, digamos, un cierto DQO, ¿no? Y que nos va a indicar la cantidad de materia que tiene este efluente. Entonces, ingresa al reactor aeróbico y como es aeróbico, lo que nos va a producir es dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono y nos va a producir lodo, o sea, barro, ¿no? Entonces, el reactor aeróbico generalmente es el que produce mayor cantidad de barro, ¿no? El lodo. Entonces, nos va a producir aproximadamente, digamos, yo ingreso acá, digamos, un 100 de cubo, ¿no? Entonces nos va a indicar, por ejemplo, que tengo en el dióxido de carbono 50 de cubo y en el lodo 50 de cubo, o el porcentaje del de cubo respectivo, ¿no? Y el efluente va a ser menor, ¿no? Menor. O sea, la salida, ¿no? La salida. Entonces, con respecto a lo que es reactor aeróbico, ¿no? El afluente es lo que ingresa, ¿no? Y el efluente es lo que sale, ¿ya? Eso con respecto al reactor. Estamos hablando con respecto al reactor. Ok. Entonces, esto es solamente por algo comparativo, ¿no? Pero vamos a seguir con el análisis de un reactor de tipo anaeróbico, ¿no? Lo que la clase de hoy día. En un reactor anaeróbico, ¿no? Tenemos un DQO, ¿no? Ustedes saben que DQO es la cantidad de materia orgánica e inorgánica, ¿no? Es el oxígeno necesario
para poder oxidar toda la materia orgánica e inorgánica presente en un efluente. Ok, entonces este DQ ingresa a un reactor anaeróbico, ¿no? Entonces generalmente la eficiencia de un reactor anaeróbico es bastante alta, ¿no? En cuanto a la conversión de lo que es el metano, ¿no? Entonces lo que hace este reactor anaeróbico hace pues que generalmente procese el 70% aproximadamente, ¿no? Del 70 al 90% de acuerdo al diseño del reactor, y lo convierte en metano, ¿no? El resto genera lodo, ¿no? Entonces si podemos trabajar de repente acá el 90%, ¿no? Y acá, por ejemplo, puede trabajar aproximadamente con 10%, ¿no? ¿No? Pero generalmente el reactor anaeróbico tiene una eficiencia del 70%. Vamos a poner acá, ¿no? Entonces quiere decir pues que un DQO que ingresa acá, el 30%, si asumo que es 70%, el efluente saldrá pues con 30% del DQO. Eso lo vamos a ver con un ejemplo numérico, en los cuales ustedes pueden ya tener una idea más clara, ¿ya? Pero es así. Entonces lo que me interesa es que en este momento ustedes vean esto, ¿no? Tengo una materia, tengo un efluente, ¿no? Un efluente que ya ha pasado, jóvenes, esto es muy claro, quiero que quede claro. Esto ya pasó el proceso de lo que se llama el proceso primario, ¿no? Pasó la sedimentación, ya pasó la sedimentación. Lo que tenemos en este momento es un agua turbia, ¿no? Es un agua turbia, ¿ok? Entonces, este agua turbia ingresa al reactor anaeróbico, ¿no? Las bacterias comienzan a trabajar en este punto, comienzan a trabajar, ¿no? Entonces, estas bacterias procesan de acuerdo a la eficiencia del reactor, ¿no? Digamos, procesan, por ejemplo, el 70% del DQO lo procesa, ¿no? Y el 30% ya sale tal como está, ¿no? No es tan eficiente en esta aspecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta cantidad de DQO que ha quedado, ¿no? El 90% de este 70% se convierte en biogás y el 10% se convierte en lodo, ¿no? Entonces, me podría usted decir, pero profesor, cuando yo tenía yo soy el técnico que está a cargo de eso, entonces he visto pues que el agua estaba normal, estaba líquido, ¿no? ¿De dónde saca usted de que hay lodo? ¿No? Claro, el agua está pues líquido, ¿no? Está líquido, ¿no? Si yo tengo un vasito acá, totalmente líquido, ¿no? El problema está que este agüita es turbio, ¿no? Es turbio, ¿no? Y esta turbiedad pues es resultado de sólidos suspendidos, ¿no? Sólidos suspendidos pequeños que no van a caer, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces, una vez que esto ingresa acá al reactor anaeróbico, ¿no? Las bacterias comienzan a trabajar, ¿no? Comienzan a hacer pues que todos los elementos orgánicos que están suspendidos aquí comienzan digamos, a transformarse, ¿no? A transformarse en biogás. Y en este proceso de conversión a biogás se generan pues el lodo, ¿no? Se genera lodo. Y este lodo pues generalmente cae, ¿no? Es aproximadamente el 10%, ¿no? de lo que es el DQO que ha quedado en el reactor anaeróbico. Si tuvieran alguna pregunta, jóvenes, podemos, antes de pasar a lo que son ya la aplicación de estos problemas, de un problema determinado. Quisiera que pongan... Profe, disculpe. Hola. Sí, ¿cómo? Dime. Sí, profe, disculpe. En el caso de fluente, lo que sale, lo que está indicando ahí es entre el 5 y 10% en lo que es el aerobio, y entre el 10 y el 30 lo que indica el anaerobio, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que si usted menciona eso, es que los reactores anaeróbicos son más eficientes que los reactores de tipo aeróbico. ¿Ya? Son más eficientes. Inclusive, si usted vea, por ejemplo, acá en la producción de lodo, ¿no? Acá, ¿no? Digamos, el lodo es la producción del 50-60%, o sea, genera bastante barro, ¿no? Y en lo que es un reactor anaeróbico, produce menos barro, ¿no? Entonces, si usted va a tener un reactor de dos tipos, va a decir, bueno, ¿dónde está la mayor cantidad de barro? Es en el reactor anaeróbico.
No, en el reactor aeróbico. ¿Ya? Y este lodo, por ejemplo, de un reactor aeróbico, generalmente, como no está procesado totalmente, va a pasar a un reactor anaeróbico, ¿ya? Se recicla a un reactor anaeróbico para el proceso respectivo. Pero no estamos tratando, jóvenes, el tratamiento de lodos. Estamos tratando solamente el tratamiento de efluentes, ¿ya? Efluentes líquidos, como les explicaba, ¿no? El agua turbia, ¿ya? Con cierta suspensión, ¿no? No sé cuál era su pregunta, de repente más específica, joven. No, está bien, profesor, quería saber eso, pero así como lo veo, o sea, la pantalla y, bueno, personalmente sí tengo algunas interpretaciones. Por ejemplo, ¿no? Si el efluente del reactor aerobio está entre el 5 y el 10%, quiere decir que es más eficiente para poder retroalimentar el agua, porque se va poco, ¿no? al río. Ese es un punto. En cambio, en el anaerobio, el efluente va entre 10 y 30%, lo cual se desecha más agua al río. Pero en contraposición también el reactor aerobio tiene un lodo entre el 50 y 60% y el biogás entre 5 y 15%. Ese lodo es digamos, o en su defecto el abono que se aprovecharía, ¿no? En el reactor aerobio se aprovecharía un poco más y en el... Claro, el reactor aerobio, por ejemplo, no se puede utilizar, como usted dice, el lodo como abono, porque no está procesado todavía, ¿ya? Y donde sí se puede aprovechar es en el reactor anaeróbico, sí. ¿Ya? Y otro, no sé si usted está tomando está más o menos, hay un error en su apreciación. Cuando yo me refiero a efluente, ¿no? Y este es porcentaje, me estoy refiriendo al porcentaje del DQO. No me estoy refiriendo a la masa, joven, ¿ya? A eso sí tenga mucho cuidado. No me estoy refiriendo a la masa, ¿ya? No quiere decir que el 5 o 10% de masa, y acá de masa, la masa que ingresa, no. Cuando usted habla de DQO, estamos hablando, por ejemplo, digamos, en este aspecto lo voy a decir. Pero tengo un vasito acá, tengo un vaso a la entrada, ¿no? Y tiene, de DQO tiene, por ejemplo, digamos, 600, ¿no? 600 ppm. Y acá hay un litro, ¿ya? Un litro. ¿No? Y tengo otro vasito acá, que también tiene medio litro, y tiene de DQO 800. Entonces, el hecho de DQO, yo me estoy refiriendo, no quiere decir que haya más masa o menos masa. Puede ser al revés. ¿Ya? Entonces, cuando yo pongo acá, por ejemplo, 5% a 10%, estoy hablando de DQO, por si acaso, ¿ya? No le he puesto ahí, de repente eso lleva a confusión, ¿ya? El 10%, 30% es DQO, ¿ya? No estamos hablando de masa, ¿ya? Eso sí. Sí. Ok, profesor. Gracias. En el caso del biogás también, del biogás del reactor anaerobio. Sí, estamos hablando del DQO. Eso estamos hablando del DQO también. Ok. Ya, profesor, gracias. Listo, joven. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Preguntas? Antes de pasar a la resolución de un problema, en especial un problema, hoy día vamos a hacer un problemita de balance de masa en reactores de tipo anaeróbico, ¿no? Vamos a ver que es bastante simple, ¿no? Y al final vamos a dejar un trabajo grupal para que usted mismo lo diseñe, ¿no? Haga el diseño básico de lo que es un reactor de tipo anaeróbico, ¿ya? Para que pongan en práctica sus conocimientos. ¿Más preguntas? Todo bien, ¿no? Entonces vamos a continuar, jóvenes. Les decíamos pues que ya es muy importante esto, ¿no? Que ustedes vean que estamos hablando de DQO, no estamos hablando de masa, por si acaso, ¿ya? O sea, nuestro objetivo no es, digamos, obtener más agua o menos agua. Nuestro objetivo es eliminar los componentes contaminantes, ¿no? Y un indicador de un componente contaminante es el DQO, ¿no? Entonces,
Si yo tengo, por ejemplo, acá, digamos, vamos a hablar ya de acá, de nuestro tema de hoy, ¿no? En este reactor. O mejor en este reactor, mucho mejor, más ahí está nuestro reactor, ¿ya? Ok, este es nuestro reactor anaeróbico, ¿no? Que tiene una cierta eficiencia. Y tenemos, por ejemplo, con respecto al reactor, ¿no? Eso sí, vamos a ver, a repasar términos. Con respecto al reactor, ¿no? Lo que ingresa es el afluente, con respecto al reactor, ¿ya? Y lo que sale es el efluente. Tengan en cuenta, jóvenes, ¿ya? Siempre es eso. Está hablando con respecto al reactor, ¿ya? Ahorita yo soy el reactor, digo, hay un efluente que ingresa y hay un efluente que sale, ¿ya? Entonces, todo lo que ingresa es afluente y todo lo que sale es efluente. Entonces, digamos, acá yo tengo un DQO, ¿no? Un afluente con cierta cantidad de DQO, digamos que sea, 350 ppm, ¿no? Ustedes saben que esto es 350 miligramos por litro, ¿no? Miligramos por litro. Eso es lo que quiere decir ppm, ¿no? Partes por millón, o si no, 350 miligramos por litro. Okay. Entonces, yo digo, mira, este reactor anaeróbico, este DQO, que representa la cantidad de contaminantes que tiene este agua, ¿no? O sea, si yo tuviera esto, por ejemplo, un vasito de agua, y eso va enfrente, y cada puntito representara, por ejemplo, un ppm, sería, ¿no? Tendría 350 puntitos, ¿no? Cada puntito, esa es la contaminación, el nivel de contaminación que tiene este vaso, ¿no? 350 puntitos, que cada uno es un miligramo, ¿no? Digamos, esto sea un litro, ¿no? Entonces estoy diciendo que este agua que está ingresando como afluente a un reactor, lo voy a tratar, quiero eliminar los puntitos, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? Pues estoy estudiando. Lo que hago, por ejemplo, es acá. Quiero eliminar estos puntitos, ¿no? Entonces, esto es el DQO, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál es el DQO? Ah, son los puntitos que están ahí. Cada puntito es un DQO. Yo tengo 350 partes por millón, o 350 miligramos por litro. Entonces, me dice que la eficiencia, por ejemplo, generalmente los reactores anaeróbicos tienen una eficiencia del 70 al 90%, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Con respecto al DQO. ¿Qué pasó acá? Un ratito, no sé qué pasó con mi archivo de... Nos fuimos. ¿Me están recibiendo, jóvenes? ¿Aló? ¿Me reciben? No, profe, no se ve la pantalla. Ah, no se ve la pantalla, ¿no? Por eso. No se puede ver, profesor. Pero están allá. Voy a, no sé qué ha pasado con la... Se fue la imagen. Ya, ¿se ve ¿se ve la imagen, jóvenes? ¿Sí o no? Ahora sí, ahora sí. Ya, ok. Entonces nos han no sé qué habrá pasado. Es un error. Ok, decíamos que este DQO representa la contaminación que tiene cierta agua, ¿no? Cierta agua. Entonces, esta agua, por ejemplo, tiene, digamos, vamos a tener una cantidad de, digamos, 650 de DQO, ¿ya? 650 ppm, ¿no? Entonces decíamos que si cada ppm fuera un puntito, tendríamos acá 650 puntitos, ¿no? Es un agua bastante contaminada, ¿no? Entonces, la eficiencia de este reactor anaeróbico, ¿no? Que es el más eficiente, generalmente va entre 70 y 90%, ¿no? Con respecto al DQO. O sea, este reactor anaeróbico permite eliminar, ¿ya? Del 70 al 90% del DQO de entrada, la afluente de entrada. Entonces, ¿qué significaría eso?
tengo mi calculador y digo, oye, si digamos que mi eficiencia de mi reactor sea a 70%, vamos a trabajar con 70%, ¿ya? Entonces, para que sea algo puntual, ¿ya? Ok, entonces la eficiencia de mi reactor es 70%, me dice, ¿no? Ya está ya definido, está medido. Entonces, ¿cuál sería, qué cantidad de DQO removería mi reactor anaeróbico? ¿No? Entonces multiplico, ¿no? Multiplico, digamos, 650, ¿no? Por 0.7, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto remueve? O sea, ¿cuánto capta? O sea, ¿cuánto elimina? ¿Cuánto de cubo elimina mi reactor? Va a ser igual a 650, ¿no? Que es ppm por 0.7, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 455, ¿no? ppm. ¿Y cuánto sale afuera? ¿No? Si elimina el 70%, es lógico decir, pues, que el que sale afuera, o sea, como efluente, sale el 30%, ¿no? Que es igual a ¿qué? 0.3 por 650, ¿no? ¿Cuánto es el que sale? ¿Vemos eso? 650 por 0.3, ¿no? Asumiendo que tenemos una, digamos, una eficiencia del 70%. Entonces, ¿cuánto nos sale acá? 195 ppm. ¿Ya? ppm. Entonces, yo le pregunto, ¿no? Ya pregunto. Este es mi DQO, ¿ya? A ver, si me están atendiendo. Esto es necesario que ustedes lo entiendan porque si no estamos mal. A ver, Yucra. ¿Cuál sería el DQO del efluente? $195, profe. 195 ppm, ¿no? ppm. 195 ppm. Okay, entonces, estamos bien, ¿no? Entonces, quiere decir, pues, que de los 650 ppm que tenía de contaminación, ¿no? Entonces, yo voy a tener a la salida este mismo vasito, ¿no? Este mismo vasito que tengo acá. Pero ya no va a tener, ¿cuántos puntitos va a tener? Ya no va a tener 650 puntos, sino solamente 195. ¿No? Entonces, a ver, voy a preguntar algo básico. A ver, señor Santos Flores Pío. ¿Cuál está más contaminado? ¿El afluente o el efluente? Afluente, Afluente, claro, ¿no? profe, el que está entrando. Claro, es el que está ingresando, ¿no? Entonces, estos 450 ppm que usted ha visto, muy bien, señor, muy bien, gracias. Esos 455 ppm que el reactor anaeróbico va a procesar, se convierte en metano y se convierte en lodo. ¿Ya? Se convierte en metano y se convierte en lodo. Entonces, por factores estequiométricos, generalmente se dice, ¿no?, que el 90%, ¿no?, de esta cantidad se convierte en metano y el 10% se convierte en lodo, ¿no? En lodo. Ok, entonces, yo le pregunto, ¿no?, que tengo el DQO convertible a metano. Esto no estoy hablando de masa todavía, estoy hablando solamente todo con respecto a DQO, ¿ya? Todo con respecto a DQO, jóvenes, mucho cuidado con eso. No confundan que sea masa, ¿no? No confundan que sea masa. Ok, entonces, si yo de estos 455 ppm que tengo como, digamos, materia, ¿no? Que es, representa una materia, ¿no? Eso es materia, ¿no? Porque DQO me está refiriendo, ¿a qué se refiere? A la cantidad de oxígeno que voy a necesitar para procesar, ¿no? Indirectamente nos indica una cierta cantidad de masa, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Yo quisiera preguntarles acá, ¿qué cantidad de DQO se va a convertir en metano? ¿Cómo podría ser esto? ¿No? Entonces digo,
como tengo 455 de QO, ¿no? Lo multiplico por 0.9, como es la conversión de QO que ha ingresado al reactor, ¿no? El 90% se convierte en metano. ¿Cuánto sería acá? A ver, 455 por 0.9, ¿no? O sea, 409.5. 9.5, ¿no? Ese es DQO, que se va a convertir en metano, ¿no? ¿Y qué cantidad de DQO se va a convertir en barro? El 10%, ¿no? Entonces sería acá, sería 455 por 0.1, ¿no? Que sería igual a 45.5 DQO. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo un balance de masa, pero tengan cuidado que estamos haciendo en base a DQO. DQO. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Se entiende, no? A ver, personas que no entienden, por favor, digan, no que entiendan, sino que tengan algo de repente, una pregunta, ¿no? Quiero decir que no entienden. Ah, señorita Carmen Pozo. ¿Está? Está la señorita Carmen Pozo. Repórtese, por favor. No está la señorita Carmen Pozo. O me ha mandado un mensaje por chat. Tampoco me manda, ¿no? La señorita María Rosa Pérez. ¿Ah? Figura, pero no activa. Bien, entonces, algunos conceptos que ustedes quiero que entiendan ustedes. ¿Ya? Sería, primero, ¿qué es el DQO? ¿Qué representa el DQO? ¿No? Ya ustedes ya han dado examen, entonces ya saben que es un DQO, que es un DBO, ¿no? Entonces vamos a trabajar en esta clase con lo que es DQO. Entonces, ¿qué cosa es DQO? ¿No? Ahora decimos que DQO, que significa, digamos, demanda química de oxígeno, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa pues que si yo tengo, por ejemplo, en este vasito, tengo cierta cantidad de agua, y en este vasito hay, por ejemplo, sustancias orgánicas, ¿no? Y sustancias inorgánicas. Y ustedes saben qué cosa es sustancia inorgánica e inorgánica, ¿no? Ya en la clase pasada lo hemos hecho. Entonces, ustedes saben que todo elemento químico, sea tanto orgánico como sea tanto inorgánico, es susceptible de oxidarse, ¿no? O sea, todo se oxida, ¿no? Todo lo que es orgánico se oxida, ¿no? Y lo que es inorgánico también se oxida, ¿no? Pero para oxidarse, ¿no? Necesita oxígeno. Bueno, acá tengo aquí tengo materia. Esta materia va a ser tanto orgánica como inorgánica, ¿no? Y necesito oxígeno, ¿no? Para convertirlo, digamos, en otra sustancia, ¿no? Puedo convertirlo en dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá lo que estoy haciendo, al agregarle oxígeno, digamos, estoy oxidando todo esto. Entonces, la cantidad de oxígeno que requiero para oxidar toda esta cantidad de materia, ¿no? Se llama DQO. ¿Ya? DQO, ¿no? Que es más general, ¿no? Que lo que es el concepto de DBO, lo que ustedes deben saber, ¿no? DBO, ¿qué significa? Demanda bioquímica de oxígeno, pero acá solamente se oxida a la materia orgánica. En cambio, acá en la materia es tanto orgánico
como inorgánico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mayor, el DQO o el DBO? DQO, profe. DQO, ¿no? El DQO es mayor porque oxida tanto la materia orgánica como la materia inorgánica, ¿no? Entonces, este DQO es una referencia indirecta a la cantidad de materia que hay, ¿ya? A la cantidad de materia orgánica e inorgánica. No es una referencia a la cantidad de masa que hay, ¿no? Eso si tengan ustedes en cuenta, no es una cantidad, ¿no? Esto DQO es independiente de la cantidad de materia, ¿no? Como le decía, como el ejemplo, ¿no? Hay vasitos, por ejemplo, que tienen medio litro y tienen, digamos, 800 DQO. Y hay vasos que tienen 1 litro y tienen solamente 400 DQO. Entonces, el DQO no se refiere a la masa o al volumen. No, me estoy refiriendo solamente a la cantidad de contaminantes que hay dentro del agua que estamos estudiando, dentro del volumen que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso quiero que quede bien en claro, ¿ya? Que quede claro, ¿ok? ¿Todo claro ahí? Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, señor Ronnie Bryan, ¿está claro? No hay micro hoy día, devuelve los micrófonos. Ok, entonces, está claro, ¿no? Está claro. Listo, vamos por más entonces. Listo, entonces vamos nosotros a hacer un balance en el reactor anaeróbico de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, primero, una planta de tratamiento de aguas residuales es un servicio básico, ¿no? Y generalmente así tiene que ser. Entonces va a atender, ¿a quién atiende? A una PETAR o una planta de tratamiento de aguas residuales, generalmente a una población, ¿no? Entonces, una planta de tratamiento de aguas residuales tiene que estar de acuerdo a la cantidad de personas que hay en una cierta región, ¿no? En a una cierta comunidad. Digamos que nosotros vamos a diseñar, ¿no? Una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Vamos a diseñar la planta de tratamiento, vamos a diseñar lo que es el reactor, ¿no? De tratamiento anaeróbico, ¿ya? Entonces, nos dicen que debemos atender una población de 120.000 personas. Entonces, tenemos acá, ¿no? Sí, oye, son 120.000 personas, joder. Entonces, usted diseñe un reactor, pues, para ese tipo de personas, ¿no? Tenemos una cierta cantidad de personas ahí, son 120.000. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, 120.000 personas, ¿no? Y entonces vamos a ver, este parámetro es variable, jóvenes, no es constante, es de acuerdo al estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, generalmente las personas gastan un promedio de 250 litros, ¿no? De agua por persona, ¿no? Por día, ¿no? Acá en Lima, generalmente se ha hecho una medición, en un promedio nos daba aproximadamente 120, 130 litros de agua por persona, ¿no? Por día. Entonces, vamos a trabajar hoy día, bueno, esto es variable, como les digo, no es constante, de acuerdo a la zona que usted tiene que ver, a sacar un promedio, ¿no? Y sacar, por ejemplo, la cantidad de la producción de agua residual por persona. En este caso estamos poniendo como ejemplo, ¿no? 80 litros, ¿no? 80 litros y para 120.000 personas. Entonces, ¿cuál sería nuestro flujo de diseño? O sea, ¿qué cantidad de efluente vamos a tratar, ¿no? Entonces vamos a ver pues que esto es una multiplicación, ¿no? Entonces vamos a multiplicar, ¿no? 120.000, ¿no? Por, digamos, personas por 80 litros, ¿no? Por
personas por día. Entonces, multiplicando, tenemos, ¿cuál sería? 120.000 por 80, ¿no? Sería, en este caso nos sale 9.600.000, ¿no? Nos sale, a ver, 9.600.000. No, me pasé con un 0, 3, 5, solamente 5 ceros. ¿Ya? Ay, se fue esta vaina. Un ratito ya se fue la imagen. Ya, estamos acá, ¿no? Ya, disculpen ahí. Entonces, esto es... acá personas, con personas se va. Nos queda litros por día, ¿no? Estos son litros, ¿no? Litros por día, ¿no? Entonces, son unidades de flujo, ¿no? Entonces, pero convirtiéndolos, ¿no? A lo que es metros cúbicos por día, ¿no? Tenemos que un litro, o sea, un metro cúbico son igual a 1.000 litros, entonces sería lo mismo que sacar 3 ceros acá, ¿no? Entonces, nos daría 9.600 litros por día. No, 9.600 metros cúbicos por día. ¿No? Ya, ese es nuestro flujo de diseño, ¿ya? O sea, nuestra planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Sobre todo la entrada de lo que es mi reactor tipo anaeróbico, ¿no? Va a tener que asumir un flujo de 9.600 metros cúbicos por día. ¿Está bien? ¿Se entiende, jóvenes? Se entiende, ¿no? Es conversión de unidades, ¿no? Pues. Entonces, nuestro DQO, ¿no? Que está acá, ustedes ven, nuestro DQO es 350 partes por millón, ¿no? Nuestro DBO es 280, los sólidos en suspensión total, 280, y sólidos en suspensión volátiles, 200 ppm. La eficiencia del reactor es 70%, ¿no? Entonces, vamos a continuar con nuestro balance. Entonces, estos 350 ppm, que en realidad, ¿qué cosa es? Son miligramos, ¿no? Sobre litro, ¿no? Hay que convertirlo a unidades, digamos, del sistema internacional, ¿no? Entonces, aproximadamente sería ¿cuánto, no? Entonces, ustedes saben que esto, haciendo la conversión, nos daría más o menos 0.35. Ustedes me hacen la conversión, me sustentan esto. Kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? No se olviden, esta conversión la hacen ustedes. Quisiera ver, esta conversión lo hacen, quisiera ver cómo lo hacen la conversión. Igual acá, ¿no? Realmente estos son ppm, son miligramos sobre litro. Y esto es pues, 0.28. Realmente da así. Sobre metro cúbico, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos unidades en el sistema internacional, ¿no? Entonces, trabajamos con estas unidades, ¿no? Y acá la cantidad total de sólidos suspendidos totales, igual, ¿no? 0.28 kilogramos sobre metro cúbico. Y acá es 0.2 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? El eficiente reactor, 70%, generalmente se traduce como 0.7, ¿ya?
¿Ahí está entendible, jóvenes? Entendible, ¿no? Listo. Entonces, nos vamos aquí. Nuestro flujo, entonces, acá es cuánto ingresa no está ingresando, no, ¿cuánto es el flujo acá? 9.600 kilogramos por día, ¿no? Según nuestra tablita, ¿no? A metros cúbicos por... ¿Ya? Entonces, este es mi flujo, ¿no? 9.600 metros cúbicos por... Ok, entonces, ¿cuánto es el DQO? El DQO que tengo acá es 0.35 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? El DQO es 0.35 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Según esa tablita que está acá. ¿Qué más tenemos ahí? Ok, listo. Ok, ahora yo les pregunto, ¿no? Si mi DQO del afluente es 0.35 y tengo una eficiencia de 70%, ¿cuánto será el DQO a la salida? A lo mejor voy a preguntar y voy a poner nota, ¿ya? Señorita Nayeli Márquez, ¿está? Si no me contesta, le pongo falta. Sí, estoy, profesor. Ya, ok. Tengo acá DQO a la entrada, el afluente es 0.35 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y quisiera que, si sabe usted que la eficiencia del reactor anaeróbico es 70%, ¿cuánto sería el DQO a la salida? 30 segundos para que haga el cálculo. ¿Tiene calculadora ahí? Un ratito, profesor. Ya, busque su calculadora. ¿0.24? 0.24, ¿tanto? Me estoy refiriendo a la salida, acá, a la salida, no acá. Ya, a la salida. Pregunta de examen. ¿Cuánto será el DQO a la salida? Si la eficiencia es del 70%. Vaya pensando. Ya la anoté ya que usted está en clase, señorita. Carmen Pozos. 0.105, profe. A ver, señor. Le voy a hacer una pregunta más difícil. No quiere decir, estoy buscando una persona para preguntarle. Está bien, 0.105, ¿ya? Entonces, ya lo... Pues acá tengo 0.105, ¿no? ¿Qué unidad es? Kilogramos por metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Okay. Listo. Entonces, listo, ya tenemos. ¿Qué cantidad de, digamos, de DQO queda en el reactor anaeróbico? Le voy a preguntar a la señorita Carmen Pozo, le estaba preguntando. Señorita Carmen Pozo, para ponerle presente en la clase de hoy día. Si no le pongo falta, ya tengo su récord de asistencias. Sí, profesor. Buenas tardes. Ok. ¿Qué cantidad de DQO se va a tratar en el reactor anaeróbico?
Si usted sabe que ha ingresado 0.35, está saliendo como 0.105, ¿qué cantidad de DQO queda en el reactor anaeróbico para ser procesado? Le doy 40 segundos. ¿Cuánto sería? 0.25%. Por ciento no, señorita. Estamos hablando en kilogramos sobre metro cúbico. Si ingresa 0.35 y sale 0.105, ¿cuánto queda en el reactor anaeróbico? 0.25. 0.25. ¿Están de acuerdo? Ahora voy a poner 0.25. ¿Así es? Ahora vamos a restar. 0.350 menos 0.105. 0.200. Usted lo ha redondeado ya, ¿no? En este caso acá sería 0.245, ¿ya? 0.245. ¿Ok? Entonces ese 0.245 es el DQO que se va a transformar, ¿no? En barro y se va a convertir en metano, ¿no? A ver. Señorita Delia Vivanco. ¿Está? Sí, profesor. Buenas noches. ¿Qué cantidad de este DQO se va a convertir en metano? Ok. 0.2205. 0.2205, ¿no? 2205. Ajá. Kilogramos sobre metros cúbicos. 0.2205 05 kilogramos metro cúbico. sobre metro cúbico. Muy bien, está usted atento. A ver, el señor Cristian Ronnie, ¿está? Cristian Ronnie. Le ponemos falta. Cristian Ronnie. A la 1, a las 2, a las 3. Ok. Su primera falta, señor Cristian Ronnie. Señorita Paula Cruz. ¿Está? Sí, profesor. Buenas noches, señorita. A ver, ¿qué cantidad de este 0.245 se va a convertir en lodo? A ver. Multiplique, ¿no? Saque el 10% a 0.245. O si no, multiplícalo por 0.1, ¿no? 0.0245 kilómetros, kilómetros sobre metro cúbico. ¿Sería cuánto dice? 0. 0. No lo entendí bien. ¿0. qué? 0.245. 0.245, no, señorita. 0.0245. Ah, ahora sí. 0.024. 245, ¿no? Kilogramos sobre metro. ¿No? Ya están entendiendo muy bien. Entonces, estamos hablando de DQO por si acaso. Ya estamos hablando de DQO. Ok, seguimos con nuestro análisis, ¿no? Entonces, lo que queremos hallar acá es, pues, la cantidad de metano que vamos a producir y la cantidad de barro. Ya ese es nuestro
nuestro objetivo, ¿ya? Entonces vamos a ver que vamos a tener que trabajar con un concepto que se llama carga, ¿no? ¿Cuál es la carga? Dice, ¿no? ¿Cuál es la carga del afluente? La carga del afluente va a ser igual a flujo por dQo. Entonces vamos a nosotros a ver acá. Flujo por dQo. ¿Cuánto es nuestro flujo? Era 9.600 metros cúbicos por día. Por el dQo, que era 0.35, ¿no? Era kilogramos por... ¿Cuánto era? Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces acá tenemos metro cúbico con metro cúbico se va y tenemos nuestra carga del afluente sería 9.600 por 0.35. En este caso nos daría 3.360. ¿No? ¿Qué unidades nos va a dar acá? Kilogramos por día. ¿Sí? Kilogramos por día. Este es nuestro dQo por si acaso, ¿ya? Este es dQo. O me estoy refiriendo especialmente, ¿no? Acá me estoy refiriendo al oxígeno, ¿ya? Porque el dQo tiene que ver con el del oxígeno, ¿sí o no? Entonces, acá en este caso, estamos hablando que la carga afluente, ¿no? Es 3.360 kilogramos por día de dQo, que directamente es la cantidad de oxígeno que requiere para oxidar la materia orgánica e inorgánica. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar así. ¿No? Ok, entonces, ¿cuánto sería el dQo del efluente? ¿No? En este caso, el efluente sería... a ver, acá creo que estamos... No, si la eficiencia es 70%, bueno, acá es el reactor, ¿no? No es el efluente, ¿eh? Entonces, acá sería 0.13, ¿eh? Lo borro esto. Ya, estamos hablando del efluente, sería 0.3, porque la eficiencia es 0.7, ¿no? Entonces, acá es acá sería dQo en el reactor, ¿ya? Sería 0.7 por dQo del afluente. ¿Cuánto sería esto? Estamos diciendo que la eficiencia es 70%, entonces sería 0.7 0.7 por el dQo de la afluente. El dQo de la afluente es 3.360, ¿no? Kilogramos por día. Entonces, esa es la cantidad de dQo que se va a procesar en el efluente. 3.360 por 0.7. En este caso sería 2.352.
kilogramos por día. Ok. Ok, entonces, la estimación del DQO convertible en biogás, ¿cuánto sería? No, acá. ¿No? Y acá yo tengo, estoy diciendo que tengo 2.352. ¿No? En este, acá tenemos, voy a borrar esto. Vamos a trabajar ya sobre la carga. 2.352 kilogramos por día, ¿no? Estoy ya trabajando con lo que es ya la carga, ya con esta carga. Ya no estoy trabajando con DQO simplemente, ¿no? Entonces, la cantidad de DQO que se va a convertir a metano, ¿cuánto sería? Sería 2.352 por 0.9, ¿no? Sería 2.116. .8 kilogramos por día. Entonces también acá estamos trabajando con cargas, ahora con DQO ya sino con cargas, sería 235.2 kilogramos sobre día, que son convertibles a lodo, ¿no? No es que voy a tener 235 kilogramos de barro, no es así. Y tampoco significa que voy a producir 2.116 kilogramos de metano, no significa, simplemente es la cantidad de oxígeno, ¿no? Que representa directamente a la cantidad de metano y acá directamente a la cantidad de lodo. ¿Okay? Entonces, acá esa carga, habíamos dicho, la carga inicial, ¿cuánto sería acá? Sería 3.360, ¿no? 3.360 ingresan acá. Kilogramos sobre. ¿Cuánto de cubo sale en el efluente? Sale, digamos, lo que ingresa menos lo que se queda. Entonces, en este caso sería 3.360 menos 2.352. Sería 1.008, ¿no? Acá sería 1.008 kilogramos sobre día, ¿no? En DQO. Okay, ya está nuestro balance de masa, ¿no? Está ya realizado. Simplemente es ingresa, sale, queda y sale, ¿no? Entonces es más fácil hacerlo, creo que así, en forma gráfica, que hacerlo así en cuadrito. En cuadrito casi nos confunde, ¿no? Entonces la estimación del DQO convertible a biogás sería acá en 2.116, ¿no? Para completar este cuadrito. 2.116 kilogramos sobre día. Punto 8, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la cantidad de metano producido, ¿no? La cantidad de metano producido, el volumen del metano a condiciones normales, el volumen de metano efectivo y la estimación de producción de el lodo. Eso es lo que nos queda como cálculo. ¿Ya? Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, ¿qué cantidad de metano vas a producir? A eso vamos a calcularlo, ¿no? Porque ya tenemos las cantidades, ¿no? Tenemos ya las cantidades, ¿no? Tenemos del DQO inicial, ¿no? O de la carga inicial, que es mucho más representativo, ¿no? Que incluye ya el flujo, ¿no? Que son 3.360 kilogramos por día, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, dígame, ¿qué significa esto, jóvenes? A ver si tenemos en claro estas ideas.
A ver si alguien me contesta esto. ¿Qué significa que tenga, digamos, una carga de 3.360 kilogramos por día? Que su demanda de oxígeno es 3.360 kilogramos por día de oxígeno, ¿no? Claro. O sea, requiere, complementando un poquito, podríamos decir, ¿no? De que Que ese sistema requiere ese oxígeno para que funcione bien. O es lo que requiere, supongo. claro, el sistema requiere, ¿no? 3.360 kilogramos de oxígeno, ¿no? Para desintegrar o para, digamos, oxidar la cantidad la materia orgánica e inorgánica que está presente en el flujo o en el afluente que está ingresando al reactor, ¿no? Entonces necesito 3.360 kilogramos, ¿no? De oxígeno para oxidar, ¿no? Toda esa cantidad de afluente que está ingresando al reactor. Ya eso es lo que significa. ¿Ya? Ok. Muy bien, muy bien. Listo, entonces nos queda calcular, digamos, la cantidad de metano, ¿no? Y la cantidad de barro que vamos a, digamos, tener, ¿ya? La cantidad de barro. Entonces, acá tenemos 2.116.8 kilogramos por día, ¿no? De oxígeno, ¿no? No me estoy refiriendo acá a la cantidad de metano. O sea, alguien me dice, oye, cantidad de metano, acá está clarito, ¿no? 2.116.8 kilogramos. No, no es así. Por la cantidad de barro, 235.2 tampoco es así. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros que este tipo de, esta cantidad se refiere a la cantidad de oxígeno que vamos a consumir para oxidar la materia orgánica y la materia inorgánica. Entonces, ¿cuál es la reacción de oxidación? Entonces, estamos hablando de oxidación, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. La reacción de oxidación del metano, ¿no? ¿Cómo se oxida el metano? ¿No? Tenemos acá metano, más, si se va a oxidar, necesita oxígeno, ¿no? Oxígeno. Esto se va a convertir en ¿qué? En dióxido de carbono más agua, ¿no? Esa es la reacción química de oxidación del metano, ¿no? ¿Por qué estoy empleando eso? Porque estoy empleando DQO, pues, ¿no? Y DQO es la cantidad de oxígeno que requiere para desintegrar cierta cantidad de metano. Entonces, de alguna manera, la cantidad de oxígeno está referida, ¿no? Está indirectamente mencionando la cantidad de metano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá que el peso molecular, ¿no? De un mol de metano, ¿no? Es igual a ¿cuánto? ¿No? Acá tenemos 16, ¿no? O sea, 16 gramos peso, ¿no? El oxígeno es, aunque hay que balancear todo esto, ¿no? Acá tenemos, es 2 oxígenos, 2 aguas. Con eso es suficiente, creo que, ¿no? A ver, tengo 4 oxígenos, 4 hidrógenos, un carbono, está bien. Ya está ya balanceado, hay que balancear, hay que hacer una, digamos, una estequiometría, ¿no? Entonces, un mol de metano, ¿no? Requiere 2 moles de oxígeno para oxidarse, ¿ya? Entonces, hablando en términos, digamos, en gramos, tenemos que 16 gramos, que están acá, 32 por 2, 64 gramos, ¿no? 64 gramos. Entonces, la relación que hay entre, digamos, oxígeno y metano es de 16 a 64, ¿no? O sea, necesito 16, para desintegrar 16 gramos de metano o oxidar, necesito 64 gramos de oxígeno, ¿no? Esa es nuestra relación, ¿ya? Entonces, gramo con gramo se va, entonces tengo una relación de metano a
oxígeno. Entonces, ¿y qué cantidad de metano voy a procesar? ¿No? Acá tengo, primero es lo que quiero ya acá hallar el metano, ¿no? ¿Cuánto de metano voy a generar? ¿No? Hallar el metano, ¿no? Para lo cual tengo como dato solamente la cantidad de oxígeno que voy a procesar, ¿no? Entonces, tengo acá 2116.8, ¿no? Kilogramos. ¿De qué? ¿Kilogramos de qué? Oxígeno, ¿no? Oxígeno, ¿no? Este es oxígeno, pues. Por la relación geométrica que tengo acá, ¿no? Que me dice que es 64 sobre 16, ¿no? Es el metano. Este es oxígeno, ¿no? Entonces, oxígeno con oxígeno se van y me queda ¿cuánto acá? ¿Cuánto me queda ahí de, vamos a hacer la multiplicación? Estoy calculando la cantidad de metano que voy a tener, ¿no? Con respecto a la cantidad de oxígeno que necesito para oxidarlo, ¿no? Entonces, esa relación me sirve. 2116.8 por 16 entre 64. Y sale 529.2. 529.2, ¿no? Kilogramos de metano, ¿no? Entonces, si me preguntan qué cantidad de metano voy a tener, ¿qué le puedo responder? Voy a obtener 529.2 kilogramos de metano, ¿eh? Diferente a lo que podríamos nosotros afirmar que son 2116, ¿no? O sea, hay 2116 kilogramos de oxígeno por día, sí, pero eso no requiere, no significa que sea, pues, metano, ¿no? Pero ahora sí estoy seguro de que efectivamente existen 529.2 kilogramos de metano por día, ¿no? Por día. Entonces, todos son con respecto a... Entonces, el profesor es un poquito más fastidioso, me dice, bueno, ya pues has pasado esa etapa, pero yo quiero que me calcules otra cosa, ¿no? Está bien, ya calculaste ahí, pasaste, ahora quiero que me halles hallar el volumen a condiciones normales. Entonces, ¿cómo sé yo esto? ¿No? Yo sé que un mol, ¿no? Sus conocimientos de química 1, un mol a condiciones normales, ¿cuánto de volumen me ocupa? 22.4 litros, muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, si tengo un mol, serían, si sería un kilomol, o sea, 1000 moles, ¿ocuparían cuánto? 22.4 metros cúbicos, ¿no? ¿Así está bien? ¿No? Estoy multiplicando por 1000 cada uno, ¿no? Sí, estoy bien. Ok. Listo. Entonces, mis 529.2 kilogramos de metano, que es un gas, ¿cuánto, digamos, cuántos litros o cuántos metros cúbicos ocuparán? Hago una relación, ¿no? Entonces, ¿cuántos kilomoles serán estos? Entonces, vamos a ver. Tengo acá 529.2 kilogramos de metano, ¿no? Por, ¿no? 1 kilomol de metano. ¿Cuánto pesa? Pesa 16 kilogramos, ¿no? ¿No? No, acá está la regla. Un mol de metano pesa 16 gramos,
¿no? 1 kilomol multiplicado por 1000 también pesa 16 kilogramos, ¿no? Se puede hacer eso, ¿ya? Simplemente hay que multiplicar por 1000. Si un mol pesa 16 gramos, entonces 1 kilomol, o sea, 1000 moles pesan 16 kilos. Entonces acá entonces, kilogramo con kilogramo se van, ¿no? Y tengo, ¿cuántos kilomoles representa eso? Sería entre 16, ¿no? Sería 33 kilomoles. No sé, ¿qué cantidad de metano vas a producir? 32 kilomoles, ¿no? 0.8 kilomoles de metano, ¿no? ¿Qué volumen ocupa eso? Simplemente no sé qué fue 1 kilomol. Tengo mi relación acá, 1 kilomol ocupa 22.4 metros cúbicos, ¿no? Entonces, el volumen del metano sería, a condiciones normales, sería 33.08 por 22.4, ¿no? Sería 740.88 metros cúbicos de metano, ¿ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Van a tener que repasar un poquito su química 1. Las condiciones normales, profesor, pero a condiciones reales. Condiciones reales tendrías que aplicar tu PB igual a RT, ¿no? PB igual a RTN, ¿no? Pones acá P y pones tu presión y tu temperatura, ¿ya? Estamos hablando solamente a condiciones normales, ¿ya? Puedes trabajar a cualquier temperatura moderada, ¿no? Digamos de 0 a 90 o 0 a 100 grados, ¿no? Puedes poner utilizando tu fórmula, ¿no? PB igual a RT, o igual a ratón, ¿no? Tiene el número de moles, tiene la temperatura, R también tiene la constante, ¿no? La presión también, ¿no? ¿A qué presión vas a trabajar? ¿A 1 atmósfera, 2 atmósferas? Puedes trabajar, ¿no? Y tienes el volumen. Entonces, estamos hablando de condiciones normales que es igual a ¿cuánto, no? A 25 grados Celsius y 1 atmósfera de presión, ¿no? Listo. ¿Más preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Preguntas tenemos? Recuerdo que por ahí leí un artículo donde esa fórmula ya no es eficiente, o ya no lo usan, ya. ¿Cuál? Muy inexacta, la de pavo ratón. El pavo ratón sí es exacta digamos, a temperaturas moderadas. Ahora, si usted quiere trabajar a temperaturas más altas o presiones más altas, ya tiene que utilizar la ecuación de Ritter's-Cohn, la ecuación de coeficientes, contribución de coeficientes. Hay varias fórmulas que pueden utilizar, ¿no? Pero son para presiones altas y para temperaturas altas, ¿ya? Para presiones moderadas, el pavo igual a ratón funciona perfecto, ¿ya? Acá estamos trabajando metano a condiciones moderadas, ¿no? El metano que va a salir de nuestra planta es condiciones moderadas. Estamos a 1 atmósfera siempre. No vamos a trabajarlo en un ambiente de alta presión, ¿no? Estamos trabajando acá en una planta de tratamiento residual bastante simple. Entonces, el pavo igual a ratón funciona perfecto. Y las condiciones normales también funcionan perfecto. No hay ninguna complicación. Yo sé, o sea, para lo que son estudio de gases, hay un montón de ecuaciones, ¿sabes? Usted lo va a ver, Ritter's-Cohn, las ecuaciones de contribuciones reales, digamos, trabajando con factores críticos. Hay un montón si usted puede revisarlos, un montón de fórmulas que usted muy bien menciona. Pero, como le digo, es para presiones altas, ¿no? Y eso lo va a ver usted. Si a ver, por ejemplo, trate de utilizar una ecuación así, digamos, compleja, y utilice pavo igual a ratón. ¿Ya? Para presiones altas,
a una presión moderada, ¿no? Digamos hasta 2 atmósferas y una temperatura de 0 hasta 100 grados. No, lo que va a pasar es que la diferencia entre su pavo igual al ratón y la ecuación de Rayleigh-Cohn, por ejemplo, es mínima, es mínima. Pero donde se hace ya diferente, ¿no? Y donde usted dice que ya es inexacta, es ya a temperaturas y expresiones elevadas. Ahí sí se va a ver. Y efectivamente es así, ¿no? Y algunos procesos físico-químicos o procesos de fabricación, por ejemplo, de nitrógeno o de oxígeno a altas presiones, ya no utiliza pavo igual al ratón, se utiliza ya otro tipo de ecuaciones, ¿no? Pero para lo que es un reactor simple y terreno, como es una planta de tratamiento de aguas residuales, nos llevamos muy bien con pavo igual al ratón. O también a trabajar condiciones normales. Bien, muy bien su inquietud. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Más preguntas? ¿Para agua potable también es lo mismo, profesor? ¿Agua potable? Sí. O sea, ahorita estamos trabajando con efluentes con alta carga orgánica e inorgánica. Para agua potable, finalmente, lo que se hace simplemente es lo que es... Esta agua, por ejemplo, que está acá con esta cantidad de afluente, es imposible ya que hacer tomada, ¿no? Y no se puede ya tomar esta agua. Es simplemente para regadío o para integrarlo dentro de un canal, el mar, por ejemplo, ¿no? Cuando es agua potable, generalmente solamente se hace el tratamiento biológico, pero no con fermentación. Ya no hay fermentación ahí, no se puede. Una vez que ha salido de la fermentación ya está contaminado con bacterias. Ese agua ya es imposible tomarla. A menos que pase por un filtro de ósmosis inversa, un filtro que filtre en realidad las bacterias y virus, ahí se puede tomar. Pero si no, así como está, no. Pero sí, el tratamiento se puede hacer para este mismo tratamiento se puede hacer, pero digamos con un DQO de fluente, pero mínimo, pues, ¿no? Mínimo. Hablando pues de 10, 5 de DQO. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Está entendible, ¿no? Entendible, porque les menciono esto porque ustedes van a tener su primer trabajo grupal y para exponer también con respecto a este tema, ¿no? Ahora les voy a dejar un trabajo para que ustedes puedan demostrar sus conocimientos, ¿no? Mediante una exposición breve de este trabajo, ¿ya? Ok, entonces acá podemos completar ya que el volumen de metano producido es de 740.88, ¿no? Metros cúbicos, ¿no? Ok, entonces ustedes deben saber también que generalmente este es el volumen de metano que estoy produciendo, ¿no? Y hay un problema acá, ¿no? Como esto está en un reactor de tipo anaeróbico, generalmente son efluentes líquidos, ¿no? Entonces, el metano, como es un gas, ¿no? Y depende esto de la temperatura, siempre se disuelve en el agua. O sea, una parte del metano que se produce va a quedar en el agua, no se solubiliza. Entonces, generalmente la cantidad de metano producido, una parte va a salir como gas, efectivamente, aprovechable, ¿no? Y una parte se va a disolver en el líquido, o sea, en el efluente. ¿No? Y generalmente esto es más aproximadamente, depende de la temperatura, estamos hablando del 75 al 85%, ¿no? Generalmente se disuelve. Aquí hemos tomado como 75%, entonces el volumen de metano efectivo, ¿no? que se va a dar ya no es 740.88, ¿no? Porque este es el que se produce en forma bruta, ¿no? Pero como le digo, como esto va a burbujear a través del efluente, ¿no? O sea, si tengo acá mi reactor,
¿no? Entonces voy a tener acá voy a tener acá líquido, ¿no? Acá está produciéndose metano, ¿no? Entonces una parte se queda acá y otra parte sale afuera de metano, ¿no? Y generalmente queda aproximadamente, digamos, el 25%, ¿no? Del metano producido queda disuelto en el agua, ¿no? Entonces, depende de la temperatura. Mientras más baja sea la temperatura, más, digamos, más metano va a ser, digamos, disuelto en el agua, ¿no? Y mientras más caliente esté, digamos, va a quedar menos metano en el agua, ¿no? Entonces, en la fase acuosa, entonces, este es metano, ¿no? Generalmente, entonces, esto quería más o menos el volumen de metano efectivo sería el 75%. Entonces, tenemos que multiplicar, ¿no? El volumen de metano, digamos, bruto, ¿no? 740.88 que nos ha quedado, multiplicarlo por 0.75, ¿no? Y nos va a dar aproximadamente 555, ¿no? 555.66 metros cúbicos de metano, ¿ya? Entonces, vean ustedes, una parte del metano producido se queda en el agua y una parte va a salir. La mayoría sale, ¿no? Pero aproximadamente el 25% queda en el agua, ¿ya? A veces queda menos, pero si la temperatura es baja, por ejemplo, estamos hablando de más o menos 15%, 10%. Pero para propósitos conservadores, hablamos del 25%. Entonces, en base a eso hay que hacer los cálculos, ¿no? Del rendimiento energético de una planta de tratamiento de aguas residuales en un reactor de tipo anaeróbico. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, entonces nos falta una parte muy importante que es el lodo. ¿Qué cantidad de lodo estamos produciendo? ¿No? ¿Qué cantidad de lodo estamos produciendo? Esto se va a dar en base a los factores digamos, que tenemos inicialmente aquí, ¿no? Pero acá lo teníamos, ¿no? Lo que son sólidos SST, ¿no? Que es sólidos, que significa sólidos suspendidos, ¿no? ¿No? Sólidos suspendidos totales. Entonces, tenemos acá el reactor, ¿no? Aquí hay una relación que utilizan bastante, ¿no? Que es la cantidad de lodos es igual a 235.2 kilogramos por día. Ustedes saben que esto es oxígeno, por lo que es la concentración, ¿no? de sólidos solubles totales. Acá en este caso nos tenemos en 0.28, ¿no? Sólidos totales sobre la concentración de lo que es el DQO, ¿no? Este caso es 0.35, ¿no? Entonces, esto aproximadamente nos sale multiplicando, ¿no? Salen 235.2 por 0.28 entre 0.35, ¿no? Entonces nos sale acá 188. .16 kilogramos de sólidos totales, ¿ya? O sea, lodo.
Entonces vamos a nosotros a tener, en base a esto, tenemos 188.16 kilogramos de lodo. Que podemos anotarlos acá en nuestra tablita, ¿no? Estimación del lodo, 188. Kilogramos, ¿no? Punto 16, ¿no? Listo, Juan. Entonces ya tenemos casi todos los parámetros completos, ¿no? De una planta de tratamiento, ¿no? Lo que es un reactor anaeróbico, ¿ya? Ya, entonces no es muy complicado, hay que hacerlo en forma, digamos, ordenada. Acá en la pantalla no me da muy bien para realizar ese tipo de cálculos, pero hacemos lo que podemos. ¿Correcto? ¿Preguntas? Bien, ahora la parte pesada del curso, jóvenes. Es un trabajo grupal que le estoy encargando. ¿Cuántos grupos ustedes tienen? Creo que eran 6 grupos, si no me equivoco. Ya ustedes han establecido grupos, ¿no? De desarrollo, ¿sí? Tienen grupos, ¿no? Sí, profesor. ¿Cuántos grupos, señorita Erika, tenemos? 6, creo, o 7, eran 7. Profesor, creo que eran grupos de 4, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que sí. Sí. Había un grupo de 4, había un grupo de 6. No recuerdo que haya grupo, profesor. Ya, en todo caso, júntense 6 grupos, ¿sí? Profesor, teníamos grupos creados de trabajo anterior. Ya, pero ¿cuántos grupos son ahí? Creo que son 6, ¿no? Sí, creo que eran 6, profesor. Ya, si tienen ahí, entonces, el trabajo es este. Que ven acá. Entonces, determinar el caudal de diseño, ¿no? La cantidad de lodo generado, lo que hemos hecho hoy día, el volumen de metano producido por día y la eficiencia del reactor anaeróbico, ¿no? No le estoy dando la eficiencia, estoy diciendo que ustedes investiguen la eficiencia del reactor anaeróbico en base a los parámetros que están acá. Ya, entonces, esto lo voy a publicar tanto en el Facebook como en el grupo de WhatsApp para que ustedes tengan los parámetros de cada grupo. Entonces, acá están los parámetros generales y acá están los parámetros particulares para cada grupo. ¿No? Por ejemplo, para el grupo 1, ¿no? Digamos, la población es de 15.000 habitantes, ¿no? La producción de aguas residuales por persona es igual a 145 litros por día y el DQO de lo que es acá el efluente, o sea, la salida, es igual a 200, ¿no? 200 ppm se refiere, ¿no? Entonces, lo van a hacer, acá está, para la semana que viene, y cada grupo va a hacer una exposición, digamos, durante 10 minutos, será, pues, no creo que sea más, ¿no? Hacen sus tablitas, sus gráficos y todo para sustentar su planta que van a diseñar, ¿ya? ¿Preguntas? Es exposición, ¿ya? Porque he visto a veces hacen el trabajo y hay personas que no lo hacen y otras personas no lo hacen, ¿no? Traten de que en esos 10 minutos, por ejemplo, participen pues todos, ¿no? O la mayoría. Entonces el trabajo me lo envían primero, ¿no? Digamos un día antes o faltando una hora para que empiece la clase y luego se expone, ¿ya? Van a exponer grupo 1, 2 en ese orden, ¿ya? Entonces de ahí sale una nota más para poder, digamos, tener la evaluación completa. Eso ya para la próxima semana. Profesor, una consulta. Sí. ¿Ese día todos exponen o 2 nomás? ¿O cómo? Generalmente van a exponer todos, porque son 10 minutos por grupo,
en 1 hora estamos libres ya. En 1 hora hacemos clase. Ok, empezamos a las 6. 10 minutos no es muy, es rapidito, no es muy difícil. Máximo se demoran de repente 15 minutos, ¿no? Un buen grupo. Pero no nos alcanza el tiempo. Ya la clase que viene. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre el trabajo? Pueden rehacer su grupo, no estoy definiendo que tienen que ser lo mismo, no, pueden ser diferentes, jóvenes, ¿ya? Ustedes adecúen, de repente. ¿Sí? ¿El grupo máximo de cuánto, profe? Máximo, creo que, a ver, 6 por 4, 24, ¿ustedes cuántos son? Algo así, ¿sí? Máximo de 5, pues, máximo un grupo de 5. Yeah. Ya, pero los temas son diferentes, por favor. No quiero 2 grupos que hagan el mismo trabajo. Ya, se inscriben con la señorita delegada, el grupo que son y el tema que están que les ha asignado mediante esta lista. No quiero ver, por ejemplo, el grupo 6 trabajando con los parámetros del grupo 1. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? Mire, nosotros en el problema hemos trabajado con digamos, una eficiencia del 70%. ¿No? Acá ustedes van a tener que hallar la eficiencia. No es que ya la eficiencia sea 70%, ¿no? Porque estoy dándole acá la demanda química es 625 inicialmente, pero el DQO de salida, demanda química de oxígeno de salida, es diferente para cada grupo. No, para el grupo 1 es 200, para el grupo 2 es 310, para el grupo 3 es 180, 240, 280, 198. Son diferentes. Entonces, en base a eso sale la eficiencia. En base, si a ustedes han atendido la resolución del problema, es bastante básico, ¿no? Y me va a demostrar que efectivamente están entendiendo lo que es un diseño, ¿ya? Listo, jóvenes. Entonces creo que nos quedamos acá hoy día para que vayan integrando su grupo. Les voy a dar un poquito de tiempo. Hagan sus grupos, escojan sus temas y nos vemos en la próxima clase de sistema de calidad o en este curso el próximo lunes. ¿Ok? ¿Listo? Nos vemos, jóvenes. Chao. ¿Hay preguntas o hay preguntas? Si me quedo yo, no hay problema. Creo que están dormidos, ya están cansados. Listo, los dejo tiempo para que conformen sus grupos. ¿Listo? ¿Sí? Chao, chao. Chao, profesor. Ya está.